Padre, estamos delante de ti con necesidad, tenemos hambre y tú eres nuestro Padre y como hijos clamamos a ti. Por favor, Padre, danos de comer ese pan que es tu palabra. Danos tu palabra en esta noche. Queremos disfrutar esa palabra bendita, esa palabra preciosa que nos fortalece, esa palabra que nos ayuda a crecer, a ser cada día mejores para la gloria tuya. Espíritu Santo, ábrenos el entendimiento para que podamos hoy escuchar con oído circuncidado y que esa semilla bendita sea sembrada en cada uno de nuestros corazones y dé fruto abundante. Gracias, gracias, gracias. Te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema hoy titula La tentación del postrer Adán. Hay un primer Adán, hay un postrer Adán. La Biblia nos habla de eso en primera a los Corintios 15:45. En la Reina Valera, que es la versión que nosotros usamos, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y luego dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero en la Biblia al día, dice de la siguiente manera, dicen las escrituras que al primer Adán le fue puesta un alma viviente en el cuerpo humano, pero el postrer Adán, Cristo es superior porque tiene un espíritu vivificante. Ahora lo tremendo es que tanto Adán como Jesús enfrentaron la tentación del diablo. Y si nosotros vamos al resultado, al final vemos que ese resultado estuvo sujeto a la confianza puesta en la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho. Y esa es una gran lección para nosotros, porque vamos a ser tentados. Déjeme decirle que eso va a pasar. Es más, pasa todos los días viene la tentación. Pero el que caigamos o nos mantengamos en pie depende de ¿qué? De que nosotros pongamos nuestra confianza en la palabra de Dios. Ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de todo. Mire esta frase. Adán convirtió un paraíso en desierto por pecar. Pero Jesús convirtió un desierto en paraíso por resistir al pecado. Y usted y yo, al mantenernos en la palabra de Dios, allí estamos haciendo eso, resistiendo al pecado. Ahí está la clave. Entonces, nosotros sabemos que en Mateo capítulo 4 se nos habla acerca de cuando Jesús fue tentado en el desierto. Ya lo hemos leído muchas veces, pero hoy lo vamos a volver a leer. Entonces dice allí, hablando acerca de eso que sucedió en el desierto de Judea, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a qué lugar? Al desierto. Mire, a veces reprendemos y yo creo que primero tenemos que discernir, porque a veces estás en una situación difícil y tú estás reprendiendo al diablo y resulta que es el Espíritu el que te lleva a esta situación difícil, porque necesita hacer algo en ti. Ahora, allí se te va a aparecer el diablo a tentarte, igual que sucedió allí. Amén. Porque dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué sucedió? Tuvo hambre. Hay una palabra allí, tentado. Esa palabra se puede traducir como tentado, pero también como probado. O sea, la palabra griega que se usa allí tiene esos dos significados: tentar
y también probar. La tentación está siempre relacionada con el pecado, con la caída, pero la prueba tiene que ver con fortalecer el carácter. Entonces miremos las dos caras del desierto. Vas a estar pasando por desiertos. ¿Y qué va a suceder en el desierto? Que allí el diablo te va a tentar porque te quiere hacer caer. Pero también Dios va a estar allí probándote. ¿Por qué? Porque te quiere formar. Te quiere formar tu carácter. A nosotros no nos gusta el desierto. No nos gusta el desierto, pero el desierto es necesario. Después de un desierto, usted no va a salir igual. Va a salir diferente. Recordemos al pueblo de Israel. El Señor los sacó de Egipto, pero Él no los teletransportó a Canaán. Ellos tuvieron que pasar por el desierto. Ese paso por el desierto es necesario. Y miremos algo, que si nosotros retrocedemos 40 días antes, Jesús se bautizó. Es más, Él lo hizo para cumplir con toda justicia. Porque Juan el Bautista trató de oponérsele y decirle: Señor, pero ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Pero entonces, ¿qué le dijo Jesús? No, es necesario cumplir con toda justicia. Porque hay algo bien hermoso. Es que Cristo nos hace, a usted y a mí, nos hace justos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él vino y cumplió con toda justicia. Él vino y cumplió la ley en nuestro lugar. Entonces por eso Él nos hace justos a nosotros. Nadie puede ser justo cumpliendo la ley. Usted y yo no podemos cumplir la ley. Si quiere haga el intento, pero le anticipo, va a fracasar. ¿Cómo podemos ser justos? Reconociendo que el justo, Cristo, Él cumplió la ley. Él murió en nuestro lugar. Y Él también cumplió la ley en nuestro lugar. Por eso usted y yo somos justos. Pero entonces lo tremendo es que Él se bautiza cumpliendo con toda justicia. Y es ungido por el Espíritu Santo y es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús es el postrer Adán. Y allí había un propósito divino. Por eso fue llevado al desierto, para que venciera aquello en lo cual el primer Adán fue derrotado. Ese es nuestro campeón. Mire, no nos jactemos de nada, solo de Cristo. Ese es mi Cristo. Ese es nuestro Cristo. Ese que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo y venció. Vamos a Romanos 5, leamos Romanos 5 versículo 12, leamos juntos. Romanos 5, 12. Ya pues, dice, ¿estamos listos? Mira el contraste. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, Adán, el primer Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, el postrer Adán, los que reciben la abundancia
de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, nuestro campeón, el postrer Adán, el Señor Jesús, es llevado al desierto para tener una lucha cuerpo a cuerpo con el diablo. Eso fue lo que sucedió allí. Era una lucha directa. Porque mire, la Biblia dice que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Pero en Jesús no había concupiscencia. En él no había malos deseos. Entonces llega el diablo y lo ataca directamente. Y el objetivo principal del diablo al tentar a Jesús era desviarlo del plan que el Padre había trazado. Y sabe una cosa, el propósito de ese plan, el propósito final era nuestra salvación. Mira lo que está buscando Satanás allí al tentar a Jesús. Y tenía mucho tiempo de práctica, porque durante muchos años Satanás había estado engañando a la humanidad. Entonces tenía mucha experiencia. Y toda la experiencia que adquirió la concentró en ese momento en Jesús. Él sacó toda la artillería y la apuntó hacia Jesús. Eso fue lo que sucedió allí. Pero cuando nosotros miramos las condiciones de la tentación del primer Adán y las comparamos con las condiciones de la tentación del postrer Adán, nos damos cuenta que a pesar de que el postrer Adán estaba en desventaja, él venció. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme en la palabra de su Padre. Porque él, mire, vamos a hacer el versus. Comparemos. El lugar. Adán y Eva estaban disfrutando del más hermoso de los lugares, del paraíso. Solo imagínese un momento ese lugar. Esa es una representación, pero yo me imagino algo mucho más maravilloso que lo que estamos viendo allí. Mira el lugar. El primer Adán fue tentado estando en el paraíso. Adán y Eva disfrutaban del paraíso, de la comodidad. Jesús fue tentado en el desierto de Judea. Mire, el desierto de Judea es un lugar árido, desolado, habitado por serpientes y escorpiones. Un lugar hostil, un lugar difícil. Mire las condiciones. El Señor Jesús estaba en desventaja. Miremos que fue tentado en el desierto. Y ahí le quiero compartir otra frase. Dice: la obediencia del creyente no depende de las circunstancias. Porque para disculparnos somos buenísimos. No, es que fue que no. Adán pecó en el paraíso. Jesús obedeció en el desierto. Obedeció. Ahí está la clave. ¿Obedeció qué? La palabra de Dios. Obedeció al Padre. Si usted y yo queremos vencer en el momento de la tentación, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer. Ahí está la clave. No es fácil porque hay una lucha. Pero mire qué tan sencillo. Obedecer. Requiere rendir nuestra voluntad al Padre. Pero le aseguro que vamos a salir victoriosos si obedecemos. Mire, otra. Adán fue tentado
estando en compañía de su esposa Eva. Jesús estaba solo en el desierto. Él no tenía a nadie allí que le dijera, vamos Jesús, vamos, vamos. No, él estaba allí solo en el desierto, en la soledad. Y mire qué tan tremenda es la soledad, que cuando nosotros vamos a Génesis y vemos que se nos muestra allí la creación, constantemente se nos dice, y vio Dios que era bueno. Pero lo primero que vio Dios que no era bueno fue que el hombre estuviera solo. En Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces le hizo a su esposa Eva. Él estaba allí en el huerto con su esposa. Él no estaba solo, Jesús sí. Sin embargo, Jesús venció. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque Él obedeció. Es que esa es la clave. Usted y yo, día a día somos tentados. Hay que obedecer. Si no quieres terminar tropezando y cayendo, tienes que obedecer. Ahora hay algo, y es que a veces algunos dicen, no, pero es que Jesús era Dios, sí, pero la tentación Él la enfrentó como hombre, no como Dios, como hombre. Jesús verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero allí la tentación Él la enfrentó como hombre. Por eso dice que tuvo hambre. Dios no tiene hambre, pero Él como hombre sintió hambre. No es que Él estuviera simulando que tenía hambre, no, Él tuvo hambre, lo dice la palabra. Mire, comparemos, sigamos comparando. Adán fue tentado en la sobreabundancia, estaba rodeado de árboles, de frutos deliciosos, tenía la libertad de elegir casi cualquier fruto, solo le habían prohibido un fruto, pero podía comer de lo que quisiera. Es como cuando usted se va de vacaciones a un hotel donde ¿cómo es que se llama? Por eso, y que usted escoge y dice, yo quiero esto y esto, y se descara, y dice, no, después hago ejercicio, eso aprovechemos, esto no es todos los días. Él estaba en medio de la abundancia, pero Jesús lleva 40 días con sus noches ayunando. Entonces el primer Adán fue tentado estando saciado, con el estómago lleno. Es que mire lo tremendo. Cuando usted y yo pecamos, le estamos diciendo al Señor, Señor, no me basta con lo que tú me das, necesito otra cosa. Porque Adán fue tentado estando saciado, pero Jesús fue tentado estando hambriento y sin embargo venció. ¿Por qué? Porque obedeció. Mire, se lo decimos tanto a nuestros hijos. Mi hijo, obedezca, obedezca. Y eso es lo que hoy el Padre nos está diciendo a nosotros. Obedezcan. ¿Quieren vencer en medio de la tentación? Obedezcan, obedezcan. Sigamos comparando. Mire, cuando Adán fue tentado, el pecado no había entrado al mundo. Era algo desconocido para él y para Eva. Solo imagínese un mundo sin pecado. Debe ser algo bien hermoso, porque mire, todas esas cosas que nosotros vemos hoy, cuando usted ve las noticias, que esas atrocidades que usted dice, eso es pecado, el fruto del pecado. Entonces miremos que ellos fueron tentados cuando el pecado no había entrado al mundo. En cambio, cuando Jesús fue tentado, el pecado ya era el pan de cada día en los seres humanos. Era algo común, algo cotidiano, como lo que vemos hoy. Miremos entonces que Jesús estaba en una desventaja, pero venció por su obediencia. Ahora, cuando estamos hablando de nuestro adversario, el diablo,
estamos hablando de un ser astuto y mentiroso, porque Jesús mismo dice que Él es el padre de la mentira. Y cuando nosotros vamos al huerto, vemos cómo la serpiente ataca a Adán a través de Eva, y lo hace con mucho tacto, con mucha sutileza. Por eso la Biblia nos habla de no ignorar las maquinaciones del diablo, y nos dice que él se disfraza. Incluso hay una advertencia al apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque mire, cuando nosotros vamos al huerto del Edén, allí dice que la serpiente era astuta. Era astuta. Y entonces viene con una pregunta, y esa pregunta es la que vemos allí: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Jesús, cuando vemos la tentación, Él está lleno de la palabra de Dios. Y esa es una clave. Usted y yo nos tenemos que llenar de la palabra de Dios, porque si no, el diablo nos va a enredar. El diablo nos va a enredar, porque es bien astuto. Mire, nosotros no podemos menospreciar al diablo. Es bien astuto. Te quiere hacer caer. O sea que debemos estar bien atentos, llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Porque mire cómo la serpiente manipula todo. ¿Qué había dicho Dios? Dios había dicho: de todos los árboles ustedes pueden comer, menos de uno. Entonces miremos cómo sutilmente la serpiente siembra una información en Eva, y a través de Eva en Adán. Y esa información es que si Dios había impuesto una restricción, entonces ellos no eran verdaderamente libres. Y eso lo vemos hoy. La gente cree que ser libre es poder hacer lo que a mí me dé la gana, y eso no es libertad. La verdadera libertad no está en satisfacer todos los deseos de mi carne, sino en mantenerme fuera del alcance del pecado, buscando hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera libertad. Pero mire la información que le quería meter Satanás a ellos en el corazón: ustedes no son libres. ¿Cómo así que no pueden comer de ese fruto? ¿Y por qué? ¿Por qué? Mire, hermano, nosotros no somos más sabios que Dios. Cuando Dios te dice que algo no te conviene, es porque no te conviene. Pero nuestro adversario es bien descarado, porque primero trata de enredarla y después, más adelante, directamente contradice a Dios. Dios le había dicho a Adán que si ellos desobedecían, morirían. Y mire el descaro: no moriréis. No moriréis. Tremendo. O sea, se quitó la máscara. Se quitó la máscara. No moriréis. ¿Qué estaba atacando allí? La veracidad de lo que Dios había dicho. La palabra de Dios es la verdad. Punto final. Y usted y yo no tenemos por qué dudarlo. Si Dios había dicho que ellos morirían, morirían si desobedecían. Eso era lo que Dios había dicho. Nosotros no podemos poner en tela de juicio lo que Dios ha dicho. Si tú estás empezando a poner en tela de juicio lo que Dios ha dicho, la serpiente te está hablando al oído.
La serpiente te está hablando al oído. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces vamos a volver al desierto de Judea. Y dice, Mateo 4:13, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, mire, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire pues la astucia. Si eres hijo de Dios, lo primero que vemos allí es una prueba física. Le estaba diciendo, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tienes tanta hambre? ¿Por qué tienes hambre? Si eres hijo de Dios. ¿Por qué estás enfermo? Si eres hijo de Dios. ¿Por qué estás pasando por una apretura económica? Si eres hijo de Dios. Mire, en Lucas 3:38 dice que Adán era hijo de Dios. Y ese hijo de Dios vivía en el huerto. Y ahora vemos al hijo de Dios con hambre estando en el desierto. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nuestra identidad no está determinada por nuestra situación, sino por lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y si el Señor ha dicho que tú eres hijo de Dios, si estás sano, eres hijo de Dios. Y si te tocó ir a un hospital y estar en la cama de un hospital, enfermo igual, eres hijo de Dios. Eso no cambia lo que Dios ha dicho que tú eres. Den un aplauso al Señor. Por eso el evangelio del becerro de oro, el evangelio de la prosperidad es un evangelio falso. Porque nuestra situación no determina nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Adán estando en el huerto era hijo de Dios. Jesús estando en el desierto, hijo de Dios. Mira el diablo como es de astuto. Nos quiere poner a dudar. Estás enfermo. ¿Y cómo así que eres hijo de Dios? Dígale, sí, soy hijo de Dios. Porque en su palabra dice, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y yo estoy enfermo, sí, pero creo en su nombre, por lo tanto soy hijo de Dios. Mire, si nosotros nos devolvemos 40 días atrás, si nos devolvemos, dice la palabra, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, ¿quién habló ahí? El Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vean lo que Satanás estaba haciendo. Estaba atacando la veracidad de lo que el Padre había dicho. Este es mi Hijo amado. Pero entonces cuando vemos la respuesta de Jesús, porque usted sabe lo que le respondió Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le estaba diciendo allí Jesús? Que él ponía la palabra del Padre por encima del hambre que estaba sintiendo en ese momento. Él estaba dando testimonio allí que no necesitaba convertir las piedras en pan para confirmar que era hijo de Dios. ¿Eso lo podía hacer? Sí, sí lo podía hacer. Pero para él las palabras de su padre eran de mayor importancia que el hambre que estaba sintiendo en ese momento. E incluso lo demostró citando las escrituras.
Pero entonces ahí está la clave. Y mire esta clave. La Biblia no es solo para leerla aquí en la iglesia y para llegar a la casa y ponerla por allá. Usted necesita todos los días comer. Si usted no come, se debilita. Usted y yo necesitamos leer la palabra todos los días. Así como usted mira las redes sociales todos los días, usted necesita leer la Biblia todos los días. Es más, ¿qué nos deja muchas veces las redes sociales? Casi nada. Depende de la información que usted esté viendo, porque hay información interesante. Pero muchas veces son puras tonterías. Ahora, hermano, estamos hablando de la palabra de Dios, porque mire, la clave está aquí, la clave está aquí. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál fue el arma que Jesús usó en la tentación para luchar allí? La palabra de Dios. Y eso que nos enseña, escuche, una de las mejores defensas para no ceder a la tentación es llenar el corazón con la palabra de Dios. Yo se lo he hecho, sentarse y leer. Porque, mire, a veces usted dice, sí, es que yo me la paso escuchando todo el día predicaciones. Y está bien, pero usted necesita sacar ese espacio de sentarse allí y leer, abrir las escrituras, usted con el Señor. Y usted leer, y que el Señor le comience allí a abrir el entendimiento. Y lo que yo ya le he dicho, hay cosas que a lo mejor las leemos y no las entendemos bien, pero yo le aseguro, mire, le aseguro que llegará el momento en que eso que usted no entendió bien, pero lo guardó, Dios le va a abrir el entendimiento. Y es más, se le va a presentar un problema y usted no va a saber qué decisión tomar y ¡pum! Sale allí eso que usted en algún momento leyó y tal vez no lo entendió muy bien. Hermanos, hay que llenarnos de la palabra de Dios, porque veamos la respuesta. Mire, vea, hay una cosa que nos muestra aquí la humildad de Jesús, y es que Él, pudiendo convertir las piedras en pan, vea, no nos digamos mentiras, pongámonos en el lugar de Jesús. Usted tiene la posibilidad de convertir las piedras en pan, y llega el diablo y le dice, si sos hijo de Dios, convertir las piedras en pan. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? Este diablo mentiroso, pan. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Sí, Jesús no lo hizo. Usted no sabe quién soy yo, tan. Mire, en cambio Jesús no lo hizo. Jesús citó la palabra. Y mira lo tremendo, porque allí yo le resalto la palabra hombre. Porque Jesús allí estaba siendo tentado. Y hay una cosa, y es que usted y yo reconocemos que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero allí estaba siendo probada su humanidad. El propósito allí no era probar que Él era Dios, sino que era el varón perfecto que caminaba en armonía con la voluntad del Padre. Por eso dice que tuvo hambre. Que tuvo hambre. Pero mire qué hermoso el Señor. La clave, llenémonos de la palabra de Dios. Hay que leer la palabra, hay que meditar en la palabra. Es una tarea de toda la vida. Le anticipo, nunca la va a terminar. Usted y yo nos podemos dedicar el resto de nuestra vida a leer la palabra, a meditar en la palabra, a estudiar la palabra. Nunca vamos a terminar. No importa. No importa, mientras vivamos sobre esta tierra, cada día, leamos la palabra, meditemos en la palabra, continuamente. Entonces sigue diciendo,
Porque es que el diablo es bien insistente. Es una gotera, una gotera, una gotera. Entonces dice allí, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, otra vez, ¿cómo dicen? Vuelve la mula al trigo, otra vez. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Y se empieza a poner el diablo más espiritual. Oiga, porque mire lo que hizo. Del desierto al pináculo del templo en Jerusalén. Se puso bien espiritual. Y fuera de eso, ya no le dice convierte las piedras en pan, sino que le cita la misma palabra. Mire, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también. Por eso tenemos que conocer toda la palabra de Dios. Toda la palabra. Mire, también. Como quien dice, mira Satanás, yo conozco la palabra. A mí no me vas a venir a enredar acá. Yo sé que ese versículo está en la Biblia, pero la palabra de Dios también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Allí trató de probar su confianza en el Padre. Mire, ya no era su confianza en lo que el Padre había dicho, ya era su confianza en el Padre. Porque mire, nosotros como seres humanos caemos en el error de tratar de probar a Dios cuando flaquea nuestra confianza. Y nosotros tenemos que vivir confiados en que si el Señor ha prometido ayudarnos, ahí va a estar el Señor. Ese pasaje hermoso en Isaías 43:2 nos enseña que tal vez vas a pasar por el fuego, tal vez vas a pasar por las aguas, pero ahí va a estar. Ahí va a estar el Señor. Él te va a guardar. Pero mire, Dios va a hacer que pases por el fuego y por las aguas. Pero tú no te tienes que ir a meter al fuego y a las aguas para tentar a Dios. Vamos a ver si Dios me protege, me voy a meter por allí, que es bien peligroso. No, eso no se hace. Eso no se hace. Mira que le estaba diciendo indirectamente Jesús al diablo. Si yo accediera a tu propuesta y saltara del pináculo del templo, yo estaría probando a mi Padre. Y tal vez tú, Satanás, me puedes probar a mí, pero yo no voy a probar, yo no voy a tentar a mi Padre, porque yo sé que Él cuida de mí. No tengo necesidad de saltar del pináculo del templo para comprobarlo. Yo sé que Él me cuida. Y lo vemos porque usted sabe, cuando usted sigue leyendo allí en Mateo 4, al final, cuando termina la tentación, ¿qué dice? Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mira ahí la prueba de que el Padre enviaba a sus ángeles. Pero Jesús no tenía la necesidad de saltar para probar al Padre, no. Ahí una vez más Jesús demostró que era el varón perfecto y que estaba dispuesto a permanecer haciendo la voluntad del Padre, que no se iba a mover de allí. Pero entonces el diablo es bien terco, hermano, es que es terco. Él insiste y no va a dejar de insistir, hermano. Ahí se lo anticipo. Y yo creo que usted lo ha vivido todos los días, así como el Señor todos los días te bendice. Ahí está Satanás tratando de meterte la zancadilla, el codazo. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Mire, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Y mire el atrevimiento. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado
me adorares. Mira, esa oferta fue auténtica, porque si no, no hubiera sido tentación. Fue auténtica. Cuando nosotros vamos a Lucas, que nos habla de lo mismo, mire como dice allí. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y recordemos que Jesús una vez lo identificó a él como el príncipe de este mundo. Pero mira qué estaba haciendo Satanás allí. Él estaba sometiendo a prueba la misión de Jesús. ¿Por qué? Mira lo que le insinuó. Le dijo: si tú te inclinas ante mí solo una vez, todo será tuyo. No vas a tener necesidad de sufrir, de ser humillado, de sentir dolor, de ser crucificado. Solo arrodíllate. Así va a ser más sencillo. No vas a tener que morir, no vas a tener que padecer. Era más sencillo doblar la rodilla que ir a la cruz. Y el diablo siempre te va a mostrar el camino fácil. El camino fácil. Pero el camino fácil, usted sabe cómo es el camino de Dios, es cuesta arriba. ¿Cierto? Con la edad cada vez se hace más difícil subir una loma. Amén. Cuesta arriba, es más difícil, cansa. En cambio cuesta abajo, ¿a dónde te lleva? Y ese es el camino que el diablo te ofrece, el camino fácil. Pero mire, ahí viene lo tremendo. Si Jesús accede a esa tentación, ninguno de nosotros hubiera podido ser salvado, porque Jesús tenía que morir en la cruz para salvarnos. Entonces, ¿sabe qué le está diciendo también el diablo a Jesús? Olvídate de los demás, olvídate de ellos. Piensa en ti, olvídate de ellos. Pero Jesús no se olvidó de nosotros y nos tuvo en mente todo el tiempo. Y cuando estuvo en la cruz, se gozó, porque nos vio a usted y a mí salvos, porque nos vio como el fruto de su aflicción. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Denle un aplauso al Señor. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían, lo que dijimos ahora. Miremos algo que nos enseña Jesús allí, bien hermoso, y es que la adoración y la servidumbre van de la mano. En el huerto, una insinuación allí de Satanás. Él dijo, cuando le habló a Eva: y seréis como Dios. Y esa insinuación lo que hizo fue poner a Adán y a Eva bajo su dominio, porque cuando ellos cedieron, ¿qué hicieron? Se postraron ante él y le entregaron a él el control. Ahora, esa respuesta de Jesús también nos enseña a usted y a mí, porque miremos lo que le ofreció: todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y yo considero que hay muchos que hoy son considerados ídolos por los hombres y han cedido a esto. Han cedido a esto. Pero mire, en Romanos 8:18 dice, y esto nos lo enseña Jesús. Mire, antes de leer Romanos 8:18, le voy a decir algo. El diablo es el papá de los vendehumo. El diablo es el papá de los vendehumo. No le crea.
No le crea. Todo lo que él ofrece es vana ilusión. Él es el papá de los vendehumo. Por eso en Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No importa lo que el diablo te ofrezca, métete en la cabeza, él es el papá de los vendehumo. Todo lo que él te vende es puro humo. Es puro humo. En cambio el Señor lo que te ofrece es real, es eterno, es verdadero. Y entonces, ¿qué le tocó hacer al diablo? Irse, pero, cuando vamos a Lucas, dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y si nosotros miramos bien, vemos que ya el ataque no fue directo, pero estuvo insistiendo e insistiendo e insistiendo. ¿Recuerda cuando él multiplicó los panes y los peces? Dice allí que la gente trató de tomar a Jesús, apoderarse de Jesús y hacerlo rey. ¿Quién cree que está influenciando a esas personas? Y entonces Jesús dice que se apartó y se fue al monte a orar. También dice, mire, también dice la palabra que constantemente le decían: muéstranos señal, muéstranos señal, muéstranos señal. Y el Señor les dijo: la única señal, la del profeta Jonás. ¿Quién estaba allí hablando al oído? Y mire, la más tremenda. Resulta que el Señor le dice a sus discípulos que le era necesario padecer, morir. Y llega Pedro, nuestro amado hermano apóstol Pedro, y le dice: Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que vas a ir a la cruz, que vas a padecer, que te van a humillar? ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Entonces miremos que se apartó por un tiempo, pero siguió insistiendo, insistiendo, insistiendo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando nosotros leemos cómo salió Jesús del desierto, ahí nos damos cuenta de que nos conviene vencer en el desierto. Yo no le estoy diciendo que es fácil. Resistamos. Porque dice Mateo 4:14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu, después de salir del desierto, de vencer, a Galilea, en el poder del Espíritu. Ahora es nuestro turno. Yo quisiera decirle: hermano, mire, Jesús fue tentado en el desierto y él venció, y por lo tanto usted y yo nunca seremos tentados. Pero no es así. No es así, mire. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esas tres cosas las venció Jesús en el desierto. No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que a usted y a mí nos toca batallar, nos toca mantenernos firmes. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a enfrentar estas tres cosas, pero hay esperanza. Y yo lo quiero dejar con estos tres pasajes. Usted puede estar en este momento enfrentando una tentación fuerte. Puede que la enfrente mañana. Puede que la enfrentó y sucumbió y va a volver a venir. La tentación es algo del día a día. Pero mire, hay tres pasajes. Abrace estos tres pasajes, lléveselos en la mente y en el corazón. Mire, el primero: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso
para socorrer a los que son tentados, o sea, usted y yo. O sea que cuando estemos siendo tentados, oremos y digámosle al Señor: Señor, socórreme. Señor, tú fuiste tentado, tú sabes lo que se siente ser tentado. Socórreme, Señor, porque no te quiero fallar. Mire, este otro: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice allí la palabra? Acerquémonos pues. Mira, a veces estamos pasando por un momento de tentación. No voy a ir a la iglesia. No, al revés. No voy a ir a la iglesia hoy. No, al revés. Venga a la iglesia. Mire, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque si usted está peleando ahí solo, no va a poder. Necesita que el Señor le ayude. Y el otro, que fue lo que Jesús hizo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero, someterse a Dios. Someterse a Dios. Resistir. Cuando usted, es más, cuando usted se somete a Dios, allí ya está resistiendo al diablo. Allí ya está resistiendo al diablo. Cuando usted se somete a Dios, ahí ya está resistiendo al diablo. ¿Y qué le queda al diablo? Huir. Huir. Jesús, el postrer Adán, fue tentado y venció. Usted y yo también vamos a ser tentados, pero si nos mantenemos en Él, vamos a vencer. Vamos a vencer. Amén. Vamos a orar. Porque, hermano, déjeme decirle que somos frágiles, somos débiles. Mira, aquí no podemos venir a hacernos los fuertes. Oh, es que yo soy muy espiritual, hermano. ¿Qué nos sostiene a nosotros? La gracia y la misericordia de Dios. Mire, hermano, si a usted y a mí nos quitan el Espíritu Santo, mañana estamos allá afuera comiendo de la comida de los cerdos. No, es que ni mañana, ahorita. Salimos de aquí a comer de la comida de los cerdos. Es que no es porque nosotros, yo soy muy capaz y yo soy muy fuerte. Es el Señor, es el Espíritu Santo, es la gracia de Dios, es la misericordia, es la palabra de Dios. Ayúdanos, Rey. Te lo pedimos en el Señor, nombre de Jesús. Oh, bendito Dios. somos frágiles, Señor, Ten piedad y misericordia somos débiles, Señor. de cada uno de nosotros, Rey. Tú lo sabes bien, Señor. En el nombre de Jesús. Tú sabes bien con qué facilidad podemos tropezar, podemos caer en la trampa del enemigo. Perdón. Señor, tú lo sabes, tú conoces nuestro corazón, el más íntimo pensamiento. Amén, amén. Tú lo sabes. Ayúdanos, Señor. Solo nos queda, Señor, En el nombre reconocer delante de ti nuestra debilidad somos débiles, Padre. y clamar a ti, Piedad y Señor. misericordia. Clamar a ti. Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Rey del cielo. Ayúdanos en la tentación. Amén, amén. No permitas que Así como Cristo venció en el desierto. Cristo venció. Dile: Padre, yo quiero vencer. Pero contigo, Rey. En el Yo nombre quiero vencer. Amén. Así Pero no en mis fuerzas, sino con el poder que viene de lo alto. y bendita voluntad. Porque sé que esta es una batalla Así es, Rey. día tras día. Oh, sí, Señor. Es una batalla día tras día. Cada día, Señor. Pero yo hoy, Señor, Sí, Señor.
Traigo a memoria tu palabra que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor, y en el poder de tu Dile: Señor, Padre, en el dame de ti, de tu poder, dame de ti, para poder resistir, amén, para poder resistir, para poder vencer, Señor. para poder permanecer, Padre. Dile: Señor, En el nombre de Jesús. estoy siendo En tentado, el nombre de Jesús. pero no quiero Ayúdame, sucumbir. Señor. No quiero seguir siendo Dígale: Señor, he caído, pero me quiero levantar, quiero vencer. Ayúdame, Señor. Perdóname. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Dependo de ti, Señor. En el nombre de Jesús. En Tú eres el que me sostiene. eres el que me Tú eres el que me ayuda a dar cada paso. ayuda a dar cada Tú eres el que me da la victoria, Señor. vez. Tú eres el Yo dependo de ti. yo solo dependo Yo dependo de ti. Dile: Señor, no te quiero fallar. de ti y no quiero fallar. Quiero ser fiel a ti. Ayúdame, Señor. Te lo pido Dile: quiero ser en el nombre de obediente. Jesús. Escucha mi clamor. Quiero dar testimonio con mi obediencia Con mi de que obediencia, soy de que hijo de Dios. tuya, Señor. En el nombre de Quiero que mi obediencia testifique, Amén, amén. así como lo hizo Jesús. Obediencia, Que mi obediencia testifique de que soy hijo de Dios. aleluya. Oh Señor, estamos en medio Amén. de la maldad, de las tinieblas, Señor. Ten piedad y misericordia. Ayúdanos, Ayúdanos, Rey. ayúdanos. Estos tiempos son peligrosos, Señor, no difíciles. permitas que caigamos, Señor Jesús, tú dijiste: y será como en los días de Noé. Señor. Y ciertamente en los días de Noé la maldad era abundante, pero también en los días de Noé vivía un hombre llamado Noé, que caminó con Dios, que no cedió a la tentación, que se mantuvo fiel, y él y su casa entraron al arca junto a los animales y fueron librados del juicio. Fue llevado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Rey. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida son cosas pasajeras. Dile: pero yo quiero hacer tu voluntad, porque el que hace tu voluntad permanece para siempre. Y sé que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así es, Señor. Ayúdanos, Señor, Ayúdanos, Rey. porque nosotros creemos En el nombre de Jesús. tu palabra y creemos que así como el postrer Adán venció Amén. la tentación, si nosotros nos mantenemos en Él, en Cristo, también venceremos. Así es, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Mi desierto en paraíso convirtió, mis tierras secas ahora son huerto de Jehová. Cada una de mis ruinas consoló, de lugares desolados y de oscura soledad Él me sacó.
desierto en paraíso convirtió. Mis tierras secas ahora son huerto de Jehová. Cada una de mis ruinas consoló. De lugares desolados y de oscura soledad Él me sacó. En Él encontré mi alegría y mi consuelo. Y mi gratitud me hace darle canto nuevo. Porque en Él encontré mi alegría y mi consuelo. Y mi gratitud me hace darle canto nuevo. Ven y toca hoy mi corazón, Señor. Pon tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón, Señor. Que tu río fluya donde había desierto. Ven y toca hoy mi corazón, Señor. Pon tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón, Señor. Que tu río fluya donde había desierto. ¡Aleluya! Dilo en Él encontré mi alegría y mi consuelo. Y mi gratitud me hace darle canto nuevo. Porque en Él encontré mi alegría y mi consuelo. Y mi gratitud me hace darle canto nuevo. Ven y toca hoy mi corazón, Señor. Con tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón, Señor. Que tu río fluya donde había desierto. Ven y toca hoy mi corazón, Señor. Con tu alegría donde había lamento. Ven y toca hoy mi corazón, Señor. Que tu río fluya donde había desierto. Y en un de repente todo puedes cambiar. En un de repente hace ríos en la sequedad. Y en un de repente todo puedes cambiar. En un de repente hace ríos en la sequedad. Sopla vida en los huesos secos. Cambiaste mi lamento en baile. Tomaste mi corazón de piedra y me diste un corazón de carne. Sopla vida en los huesos secos. Cambiaste mi lamento en baile. Tomaste mi corazón de piedra y me diste un corazón de carne. Aleluya. Gloria al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga.